Amigos, para esta ocasión tenemos una moto con un diseño basado en una 500 con calcomanías de una 200 y que anda como una 180. Y estamos hablando de la Honda CB200X. Esta moto fue lanzada en el mercado indio en el año 2021 con un diseño tomado de la Honda CB500X con el motor de la Honda Hornet 2.0 y que recibió una actualización para este año 2023. Comentaremos su precio estimado, los cambios recibidos, sus características ciclomecánicas más importantes, máxima velocidad, consumo de combustible y motos que serían su competencia. La Honda CB200X fue actualizada este año para cumplir con las normas actuales en cuanto a emisiones BS6 y además de ser compatible con el sistema de diagnóstico a bordo OBD2. Y aprovechando esta actualización, Honda decidió incorporar embrague antirrebote así como nuevos gráficos. En cuanto a las otras características, no presenta cambios. Recordemos que comparte el mismo motor de la Hornet 2.0 con una cilindrada de 184.4 centímetros cúbicos, pero comercialmente Honda la presenta como una 200 en vez de haberla colocado como la Honda CB190X, pero por temas de marketing es más atractivo comercializarla o venderla como una 200. Continuando con su motor, tenemos un solo árbol de levas en cabeza, dos válvulas, inyección electrónica, enfriado por aire, relación de compresión 9:5:1, por lo cual se puede utilizar gasolina corriente, regular o magna si eres de México, mejor dicho, la de menor octanaje que se utilice para motos en la actualidad en tu país. Además cuenta con transmisión mecánica de 5 velocidades, su potencia máxima 17 caballos a 8500 revoluciones, torque máximo 15.9 Nm a 6000 revoluciones, números que para hacer una 200 en calcomanías, así como lo presenta Honda, se queda corta, y lo que se puede rescatar es la confiabilidad de su motor o de los motores Honda. Pasando a la velocidad máxima de la Honda CB200X, en la India ha registrado en su tablero hasta los 129 km por hora pegado al tanque y con el motor hasta donde lo permite su corte de revoluciones. ¿Y cómo suena su motor? En su parte de ciclo tenemos un chasis tipo diamante, adelante suspendida por horquilla telescópica invertida de 41 milímetros con botellas de color dorado con un recorrido de 117 milímetros, ideal para ciudad, atrás monosuspensión ajustable en precarga. En los frenos tenemos discos lobulados, adelante 276 milímetros con ABS y pinza doble pistón firmado por Nissin, y en la parte posterior 220 milímetros sin ABS y pinza monopistón también firmado por Nissin. Para sus llantas no se puede esperar algo diferente, calza unas MRF sin cámara o sellomatic, adelante 110 de ancho, perfil 70, RIN 17, atrás 140 de ancho, perfil 70, RIN 17. Capacidad de combustible 12 litros o 3.17 galones. El consumo de gasolina de la Honda CB200X en promedio, depende del modo de conducción de cada persona, está por los 40 km por litro o 151 km por galón. Peso 147 kilos en orden de marcha. Altura del asiento 810 milímetros. Por acá les coloco una imagen si desean conocer sus medidas. En la parte de su tablero tenemos una pantalla digital con iluminación invertida, ajustable en 5 niveles de brillo, nos muestra indicador de marchas, revoluciones por minuto, entre otra información. Además cuenta con sensor en el soporte lateral apoyado de un testigo en la parte de su tablero. Iluminación completamente LED.
Se destaca la ubicación de las direccionales delanteras ubicadas en los cubrepuños, además cuenta con luces estacionarias. Pasando a su diseño, presenta un estilo Adventure gracias al robusto carenado que rodea su tanque, una cúpula alta, manillar elevado para una posición de manejo más erguida y de buen grosor para aumentar su resistencia. Vemos un protector de cárter no metálico, asientos divididos en doble nivel. No es una moto pensada para terrenos destapados debido al tamaño, tipo de rines y recorrido de las suspensiones. Es obvio que si te encuentras una vía destapada o terracería, la moto sí te va a responder con lo que tiene. Podemos decir que es una moto diseñada para ciudad, con una posición de manejo cómoda si deseas viajar los fines de semana y puedas alardear por su diseño tipo Adventure y de su número 200 en las calcomanías. Colores disponibles: azul metalizado, rojo deportivo, negro y plata. Pasando a su competencia en motos de 200 centímetros cúbicos o menos que tenga un diseño similar y rines de aspas, en Yamaha y Suzuki no hay nada en esa cilindrada. Y dejando a un lado el tema de sus rines, podemos decir que compite contra la polémica Arizona 200, la TT DS200 y mirando otras motos con estilo similar a la CB200X de mayor cilindrada, tenemos la Benelli TRK 251, la Bistron 250SX, la Bogie 300DS y si eres de México, la Vento Alpina 300. Pasando a su precio, y espero que me apoyes con un like si te gusta el contenido y suscribirte al canal, lo cual no tiene ningún costo. En la India tiene un precio de 147.000 rupias y su precio estimado para Colombia, en caso de llegar en este momento sin gastos de matrícula ni seguro obligatorio, estaría por un precio no menor a los 14 millones de pesos, unos 3.306 dólares. En otros países, 73.115 pesos mexicanos, 3.159.000 pesos chilenos, 14.508 soles peruanos, 5.604 dólares en Ecuador y en Argentina 1.772.000 pesos argentinos. Amigos, es solamente un precio estimado, ya que depende de los impuestos de cada país y del margen de ganancias que quieran ganar las empresas que distribuyen esas motos. La pregunta: ¿llegará al mercado latino? Por el momento no se menciona nada, ni siquiera un rumor. En mi opinión personal, sería una opción viable, ya que las motos con un diseño tipo Adventure cada vez toman más fuerza. Inclusive hay quienes les colocan cúpulas a sus motocicletas para darle un poco ese estilo Adventure, como en esta imagen de la Pulsar NS200 o en esta Apache 200, entre otras motos. El inconveniente sería su precio, aunque el mercado es impredecible y en muchas ocasiones ha demostrado que para todo hay clientes. Ejemplo, la MT-15 que llegó a Colombia con un precio de 16 millones de pesos sin trámites y en algunas ciudades están agotadas. O la Honda CB300F, que a pesar de su precio y criticada por su potencia y torque, la moto ha tenido muy buena aceptación. Amigos, ¿qué opinas de la Honda CB200X? Y en caso de llegar, ¿te la comprarías sí o no? Cualquiera que sea tu opinión sobre esta motocicleta, lo puedes dejar en los comentarios. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima, muchachos. Bendiciones.